separados de Él nada podemos hacer. Y nosotros, cristianos, como hijos de Dios, yo no sé si usted le atina cuál es el versículo que siempre utilizamos, cuando todas las cosas se salen de control, o cuando las cosas no van como queremos, o cuando sale lo contrario a lo que esperábamos, ¿cierto? Cuando no tenemos explicación de las cosas, siempre utilizamos el versículo de Romanos 8:28. ¿Sí o no? ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Qué nos dice? Dice, y sabemos, voy a esperar que lo coloquemos en pantalla y lo leemos todos juntos, porque quiero detenerme en un punto, y es, y sabemos, a la voz de tres lo leemos, 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nos quedamos con la primera parte, ¿no? Y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hasta ahí llegamos. Pero se nos olvida que esto es a los que conforme a su propósito. Su propósito. Y hoy el mensaje, si pudiéramos colocarle un título, estamos hablando que este es un año de restauración y restitución. Ser restaurados a la imagen de Cristo. Y lo primero que el Señor va a estar haciendo en este tiempo, y yo espero que usted abra su corazón y reciba esta palabra, es restaurando la confianza en Dios. Y voy a terminar, al final tal vez se va a ver la conclusión de este mensaje, porque yo lo estaba armando y el Señor me lo dijo, ahora voltealo. Y lo que iba a pasar al primero va a pasar al final, porque Dios quiere cerrar explicándolos por qué en este año lo primero que va a empezar a restaurar es la confianza en Él. Porque nosotros creemos tener fe, pero a veces hemos perdido la confianza y no tenemos una fe genuina, sino una fe revuelta con nuestras emociones, circunstancias, emociones, sentimientos, y no caminamos en una fe que puede hacer un milagro. Porque la fe no hace milagros en sí, la fe tiene que ser depositada en Cristo para que algo ocurra. A veces decimos, yo tengo fe, pero si no tenemos confianza en quién es Dios, no vamos a ver absolutamente nada de lo que estamos esperando. Porque Dios es un Dios que hace todo bajo el principio de propósito. Cerraba el versículo que esto es conforme a los que su propósito somos llamados. ¿Cuántos somos llamados por Dios? Y yo le pido el favor, levante su mano porque usted es llamado por Dios. Todos los que estamos en este salón hemos sido llamados por Dios. Y Él nos llama a través de la cruz, a través de lo que hizo con su Hijo Jesucristo. El pueblo de Israel era que extendiera ese mensaje y ahora nos toca a nosotros como iglesia hacerlo. Porque con base en el propósito Dios tiene planes y maneras de hacer que toda nuestra vida sirva para llevarnos hasta el cumplimiento de este propósito. De hecho, muchas veces cuando consideramos que nuestra vida está rota, es el mejor momento para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Y quiere que le diga por qué? Porque ya no estamos confiando en nuestra propia prudencia, ya no estamos confiando en nuestras capacidades y en nuestras habilidades, y solo es ahí donde aprendemos a humillarnos genuinamente. Cuando ya se nos acaban las opciones, cuando ya todo está mal en la vida, ahí sí hacemos cualquier cosa que nos diga. ¿Sí o no? Cualquier cosa. Voy donde usted me diga. Necesito arreglar mi vida. Me doy cuenta que estoy perdido. Necesito hacer lo que sea. Y vamos a lugares que nunca pensamos ir. Por ejemplo, a mí me invitaron a una iglesia y yo dije, ¿qué iglesia? Ni qué nada. Y esos pastores son unos ladrones. Y hasta pasaba al frente de las iglesias cuando estaba borracho y no le digo qué hacía al frente de las iglesias. Obviamente estaban cerradas, pero... Porque todo borracho que toma cerveza, pues le dan ganas de ir al baño, ¿no? Y yo hacía eso al frente de las iglesias. En el momento en que mi vida estaba quebrada, dije, hago lo que sea. Entonces fíjese que en el peor momento de nuestras vidas, tal vez sea el mejor momento para tener un encuentro con Dios. Para que Él empiece a cumplir su propósito en nuestra vida. Y por eso dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan conforme a su propósito. Pero no quiere decir que todo lo que nos pase sea a propósito de Dios. Quiero que me entienda eso.
hay decisiones equivocadas que nosotros tomamos en la vida, pero tenemos un Dios tan poderoso que puede hacer que la situación más adversa, más preocupante de nuestra vida se pueda convertir en la mayor bendición. Aunque en el momento no lo veamos, aunque en el momento no lo pensemos de esa manera. Jeremías 29:11 nos regala un versículo espectacular. Y este mensaje es por medio del profeta Jeremías, que nos habla y nos dice la palabra de Dios y un mensaje de Dios mismo a nuestros corazones, que siempre lo debemos tener vigente en nosotros. Y dice así, yo sé que ya lo están leyendo en pantalla, porque somos tan avanzados que decimos, bueno, listo, leámoslo, listo. Pero dice así, vamos a leerlo todos juntos a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, los pensamientos que Dios tiene con relación a nosotros son pensamientos de paz. Y no solo de paz, nos damos un futuro lleno de bendición. O sea, el plan y propósito de Dios es que lo que primero gobierne nuestros corazones es paz. Paz. ¿Usted ha experimentado paz en algún momento de su vida? Qué bien se siente, ¿no? No tener deudas, no tener problemas con nadie, que todo en la casa nos amemos, que todo funcione como nosotros queremos. Pero la paz que Dios da va más allá que eso. Porque la paz que Dios da no es solo la ausencia de problemas, sino que a pesar de las situaciones que estemos viviendo afuera, podemos experimentar paz en el corazón, basada en una relación correcta con Dios. Porque realmente lo que trae presión a nuestra alma es un caminar de pecado, saber que no estamos haciendo lo que es correcto. Entonces, entendemos que Dios tiene en su mente un propósito. También tiene una intención y un plan. Dios es un Dios de propósitos, intenciones y planes. Y esto hace que cada cual seamos parte de ese propósito general de Dios. Entonces, si tú estás haciendo parte del propósito de Dios, Dios tiene un plan con tu vida. ¿Cuántos pueden decir esto? Dios tiene un plan conmigo. Repítelo conmigo, diga, Dios tiene un plan conmigo. Que no lo veas es otra historia, pero que lo tiene, lo tiene. Dios tiene un plan contigo. Hace 24 años comenzó mi caminar con el Señor. Y créame que en mis primeros, tengo 48 años, ya cumplí 24 sin el Señor y 24 con el Señor. Gloria a Dios, ya estoy empatado. Pero hace 24 años yo no veía ningún propósito ni ningún plan en mi vida. Todo lo contrario, veía un despropósito. No veía un plan. Mi vida se me apretó y no sabía qué hacer. Obviamente viví una vida como todos los jóvenes. ¿Y cuántos saben que los jóvenes somos sabios? Pero a nuestra manera. No le hacemos caso ni a nuestros papás. Y le decimos a la gente, si mis papás no pudieron menos usted. ¿Cierto? Y llega un momento en que la vida se nos aprieta. Tomamos malas decisiones, escogemos amistades no tan buenas. Bueno, creemos que son buenas porque nos ayudan a seguir una vida de perdición. Pero en realidad nos damos cuenta que no tenemos amigos, sino que todos nos juntamos es con un propósito de hacer cosas que están alejadas de la voluntad de Dios para nosotros. Y terminamos en el mismo punto, una vida de despropósito. Pero Dios en su amor nos encuentra en algún momento para decirme, oye, Edgar, tengo un propósito para ti. Te llamé con una intención y para cumplir el propósito contigo que yo tengo para ti, tengo un plan. ¿Cuántos quieren descubrir ese plan? Entonces no se desconecten esta noche. Dígale al que tiene al lado, no te desconectes. Presta atención al mensaje. Porque Dios tiene un plan. Uy, me acabo de dar cuenta que hay muchos que utilizan el poder de la telepatía. Voltearon a mirar al otro y le hicieron. Y ya con eso el otro entendió. ¿Cierto? Dígale al que tiene al lado, Dios tiene un plan. Decláreselo. Dígale, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Entonces, como Dios tiene un plan basado en el propósito con el que Él nos creó, por eso es que Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios no puede cumplir su plan y su propósito como estamos. Él necesita restaurar nuestra alma. Porque todos venimos de una vida anterior, de una vida quebrada.
Y Dios necesita restaurarnos para que empezamos a cumplir su plan. Entre más te demores en el proceso de restauración, más te vas a demorar en empezar a cumplir el plan y el propósito de Dios en tu vida. Porque algunos gastan toda su vida en un proceso de restauración y de restauración y de restauración y no empiezan a cumplir el propósito con el cual Dios los creó. ¿Me comprende? Todo depende del material de tu corazón. Si tu corazón es duro, Dios le va a tocar darle mucho cincel y martillo. Pero si es blando y moldeable, Dios lo va a poder moldear cada vez más tu alma y te va a poder quitar todas esas cosas que todavía batallas. Por eso es que la Biblia dice que es necesario que muramos para que Él vive en nosotros. Y cuando nosotros morimos es cuando nos rendimos. A algunos les toma toda la vida morir. Y van a llegar al cielo oliendo a azufre, medio chamuscados, pero llegan al cielo, ¿cierto? Pero otros, los que escojan cumplir el propósito de Dios, van a saber que necesitan ser restaurados y que necesitan de Dios en todo tiempo y en todo momento. Y gloria a Dios, yo lo entendí hace 24 años, donde ya no quería vivir, donde la vida me sobrepasó. Y me atreví a decirle a Dios, si tú no haces conmigo, yo me quiero morir. Pero fue el momento perfecto, donde yo ya deseaba morirme, en el sentido en que yo ya no quería seguir viviendo la vida que llevaba. Mientras tú crees que llevas una buena vida, Dios no va a poder hacer mucho contigo. Porque Dios trabaja en el principio de humillarnos, cuando reconocemos que no queremos la vida que tenemos, sino queremos su propósito, su plan y su intención, nuestra vida cambia. Entonces, nuestra alma sin restaurarse no puede llegar a cumplir aquello con lo cual Dios nos creó. Ahora, en el versículo de Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pero empecemos a entender lo que dice con pensamientos. Los pensamientos, ¿qué significa esa palabra pensamiento? La palabra pensamiento viene del hebreo que dice, se dice de esta forma, mahashabah. Mahashabah, sí, yo sé que para algunos no lo tiene que escribir. Solo lo que me interesa es que sepa lo que significa. Mahashabah. Bueno, para los que están escribiendo, A-S-H-A-B-A. Si la agarró, bien. Y si no, vuelva a ver el servicio. ¿Qué quiere decir pensamiento? ¿Cierto? Pensamiento quiere decir pensamiento. Pero no solo pensamiento, los pensamientos que Dios tiene. Quiere decir plan, propósito e intención. Entonces, si volviéramos a leer el versículo de Jeremías, a ti, personaliza ese versículo porque Dios te está hablando a ti en esta noche. Dice, porque yo sé los pensamientos, planes y propósitos que tengo acerca de ti. Dice Jehová, pensamientos, planes y propósitos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Para daros el fin que esperáis. ¿Entiendes? Todos queremos vivir bien sin el proceso. Pues no es así. Hay un proceso. Y el proceso en que estamos como iglesia es un proceso de restauración. Y restaurar es volverlo a su estado original. Dios quiere volverte al estado original. Dios quiere volverte al estado original de tu inocencia. ¿Cuántos no quisieron volver a ser niños sin malicia, sin problemas? ¿Cierto? Un niño solo se preocupaba por jugar. ¿De acuerdo? Pero con el tiempo vamos perdiendo esa inocencia, ese corazón de niños y nos impide el no tener un corazón de niños, tener una fe genuina. La Biblia dice que seamos como los niños en el creer. Y Dios quiere restaurarnos la confianza para que creamos así como los niños creen. Entonces dice que la idea de que Dios tiene pensamientos, planes y propósitos que tengamos, lo primero que dice es paz. ¿Sí o no? Ahí dice el versículo paz. Y la palabra paz de la traducción en hebreo es la palabra shalom. ¿Qué significa esto? Significa estar completo. Entonces cuando Dios te habla que los pensamientos son de paz, quiere decir es para que tengas plenitud. No solo paz, sino plenitud. Porque cuando alguien está pleno, nada le estorba. Mire, hay un truco acá. Bueno, un truco no, una clave. Hay una clave acá. ¿Cuántos han escuchado que la palabra dice que oremos por nuestros enemigos?
por los que nos persiguen y por los que nos maldicen. ¿Sí o no? Y uno dice, oiga, pero qué injusticia. En vez de Dios darles un trueno para chamuscarlos, me pone a orar por ellos. Le voy a decir algo, un enemigo feliz no lo va a molestar a usted, porque dice, ay, ¿para qué lo molesto? Estoy tan contento. Un enemigo prosperado no va a venir en contra suya. Una persona cuando le va bien no va a querer amargarse el rato con los enemigos. ¿Me comprende? Dígale al que tiene al lado, ¿estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está hablando? Por eso es que los más beneficiados por orar por nuestros enemigos, los que nos persiguen y los que maldicen, somos nosotros mismos. Porque ellos van a estar tan bien que no van a tener tiempo ni van a querer ocuparse de nosotros. Ahora, yo sé, hay enemigos que nos ganamos de gratis, porque la Biblia dice que si al Señor persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Y dice que es del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Entonces, lo que el Señor nos está dando es una clave para que oremos por nuestros enemigos, porque un enemigo feliz no va a tener ganas de molestar a nadie. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren que sus enemigos sean prosperados? Amén. Sea tan prosperado que yo se le olvide de su mente y que no me incomode. Amén. Eso fue revelación de Dios. ¿Se oyeron? ¡Tarán! Mira. Entonces la palabra paz, está bien, déjala, está bien. Dice, la palabra paz es estar completo. La palabra paz también es que en medio de la adversidad tú puedes estar seguro. En estar completo. En medio de la necesidad, estás completo. Gloria a Dios. ¿Cuántos han experimentado plenitud en medio de la escasez? Yo he experimentado paz. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Cuando tú sabes que no tienes dinero en el banco, pero sabes que todas las cosas son suplidas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Dios empieza a moverse en milagros en un corazón que le cree. Paz es que en medio de la intranquilidad, tú tienes paz. En medio de la incertidumbre, tú tienes paz. Mira, tú no tienes que tener papeles para tener paz. Tú lo que necesitas es a Dios para tener paz. Yo pensé que iba a haber más amenes. Gloria a Dios, no hubo tantos amenes. No, mentiras. Que en medio de la guerra puedes tener la victoria antes de enfrentar la batalla. De hecho, Jesús, antes de enfrentar la batalla, obtuvo la victoria en el Getsemaní. Ahí Él obtuvo la victoria, Él obtuvo la paz. Hubo una batalla de su alma, pero de ahí salió a cumplir el propósito de Dios. Cuando aún sudó grandes gotas de sangre, dice la palabra. Paz es prosperidad. ¿Cuánto les gusta esa palabra? Prosperidad. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a prosperarme? Y el Señor dice, hasta que entiendas mi propósito, porque mi propósito es de acuerdo a la prosperidad que te voy a dar. Porque algunos quieren tener dinero, pero ¿dinero para qué? ¿Casa propia para qué? ¿Posesiones para qué? Para su propósito. Ahí todo tiene sentido. Porque si tú empiezas a tener ganancias y no tienes un propósito con ellas, empiezas a esclavizarte por las ganancias. Y empiezas a querer más. Y empiezas a gastar más. Porque dice la palabra que suben los ingresos y suben los gastos también. ¿Sí o no? Se lo demuestro fácilmente. Si tu income sube de lo que esté a $500,000 al año, nadie le gustaría, ¿no? Bueno, está bien, pero a 500,000, porque es que el pastor, quién sabe con qué sale ahora, mejor no digamos nada. Con $500,000 años, todo se incrementa. Tienes que pagar más taxes. Tienes que, cambias de casa, porque ya no te sirve la casa en que estás. No, ya hay ingresos. ¿Sí? Y la casa, gastos, taxas, que se arruinó el AC, cambias de carro, más impuestos, más gasto, consume más gasolina, porque pasaste de un B4 a un B8. Camioneta grandota, ¿sí o no? Llantas más costosas. Es decir, suben las que los consumen. Ahora, no quiere decir que entonces no tengan las cosas. Lo que quiero decir es que todo es con propósito. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Amén. Entonces, prosperidad es de acuerdo al plan y el propósito de Dios. ¿Dios quiere darte prosperidad? Sí. Es decir la palabra paz, shalom. Que seas próspero de acuerdo a su propósito. Ahora bien, para poder caminar en el propósito, Dios creó al hombre con capacidad, nos creó con capacidad y habilidades que estuvieran a la semejanza del mismo. Tú tienes capacidades y habilidades conforme a la semejanza de Dios.
Porque Dios nos hizo conforme a su imagen y su semejanza, como dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando dijo a nuestra imagen y nuestra semejanza, no estaba hablando con los ángeles, estaba hablando consigo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces las habilidades las puso en nosotros cuando nos creó. Así que Dios creó su imagen y semejanza en nosotros y bajo ese principio nos entregó su propósito. Entonces, para poder cumplir propósito necesitamos ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Está teniendo sentido lo que estoy diciendo, ¿cierto? Estamos en un hilo conductor. Hechos capítulo 17, versículo 28 dice esto. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces fíjense lo que dice en esta primera parte del versículo. Dice, entonces es vital, tenemos que evitar entender el principio de la creación. Y es que la dependencia de Dios es absoluta. ¿Por qué? Porque como dice al principio del pasaje, en Él vivimos, nos movemos y somos. Quiere decir que fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay identidad. Porque no podemos ser sin una identidad. Fuera de Él no podemos nosotros movernos. ¿Para cumplir qué? Su propósito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, usted puede sacar un pez del agua. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? ¿Se va a morir inmediatamente? No. Va a chapalear ahí un rato y después y se seca. Y así hacemos nosotros cuando nos salimos de Dios. Mire, Dios creó en el principio, nos creó en el principio del origen. ¿Qué quiere decir? Que los peces fueron originados en el agua, es decir, los peces dependen, ¿cierto?, del agua para vivir. ¿De acuerdo? Fuera de ese ambiente mueren. Lo mismo el hombre fue originado en Dios. Fuimos sacados de Él nos dio espíritu de vida. Por eso es que todo ser humano sacado de ese medio ambiente que es Dios va a morir. Solo en Él vamos a poder ser, nos vamos a poder mover y nos vamos a poder vivir. Ahora, entendiendo este principio, vamos a entender que separados de Dios implica un fracaso total en la realización de los planes y propósitos de Dios. Yo lo viví por 24 años. Yo no sé si usted todavía lo esté viviendo de esa forma, espero que no. Pero alejado de Dios, usted va a ser un fracaso absoluto. Porque ¿quién es Dios? El ser humano es diferente a los animales. Los animales fueron creados en su ambiente, pero nosotros fuimos aliento de vida de Dios mismo. Y solo en Él podemos encontrar ese propósito. Él nos creó. Él nos creó para su propósito. Ahora, bajo la dirección precisa y la es que somos llegados de un lugar a otro, de una posición a otra y de una verdad a otra. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos al propósito de Dios y al cumplimiento de ese propósito. Juan 15:5 lo dice muy sencillo, en palabras de Jesús. Y Jesús está hablando acerca de la vid y acerca de las ramas o los pámpanos. Y está hablando acerca de dar fruto. Pero dice en el 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y leamos la última parte juntos. 1, 2, 3. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada que nos lleve al propósito de Dios. Por eso es que tú estás en la vida luchando, batallando, tratando de ser feliz. Es que Dios quiere que yo sea feliz. Es que Dios quiere que yo sea realizado. Pero para tus propósitos o para su propósito. Porque si es para tu propósito, vas a tener mucho dinero y el dinero no te va a satisfacer. Vas a tener mucha fama y la fama no te va a satisfacer. Vas a tener muchas mujeres y las mujeres no te van a satisfacer, ni los hombres, ni los dos al mismo tiempo. Nada te va a poder satisfacer porque no estás cumpliendo el propósito original con el cual fuiste creado. Si estoy hablando y predicando bien, dígame amén. Gloria a Dios. Entonces,
Pretender que nosotros sabemos todo, porque por eso es que nosotros tomamos nuestras propias decisiones alejados de Dios, porque pretendemos que lo sabemos todos. A mí no me van a engañar allá, a mí no me van a decir qué hacer. A mí ese libro fue escrito por hombres. Y tenemos muchas ideas, pero no hay nada más en la vida para nosotros si creemos que lo sabemos todos. No hay nada más. Es ponerle límites a un Dios eterno y todopoderoso. Y es empezar a formarnos un Dios finito con poder ilimitado. Nos volvemos deístas. Los deístas creen en que hay un Dios creador, pero que ese Dios no se basa en ninguna religión, no se basa en ningunos libros sagrados ni en nada. Es el Dios que yo quiero. Cuando en el Salmo 100 leíamos al principio de este servicio antes de la alabanza, y es que Él nos creó a nosotros y no nosotros a Él. Dios es todo lo alejado a lo que tú crees que es Dios. Dios se define a sí mismo a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Entonces, o tú sigues tu propia opinión o empiezas a creer lo que Dios dice de Él mismo. Hay 3 condiciones indispensables. Porque antes de leer estas 3 condiciones quiero decirte algo. La revelación del propósito crece y se manifiesta en su plenitud a medida que nosotros crecemos a su imagen y semejanza, ya que el propósito está ligado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Recuerda lo que estábamos diciendo? Dios nos quiere restaurar a la imagen y semejanza de Él para que podamos cumplir ese propósito. Ahora, a mayor imagen de Dios en nosotros o semejanza, mayor propósito. Por eso es que decimos, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y nunca lo descubrimos. ¿Por qué? Porque no empezamos a trabajar en que nosotros empecemos a adoptar la imagen de Dios. ¿Cómo? A través de vernos en el espejo de su palabra y a desarrollar el carácter de Cristo. Bien dicho lo que acabo de decir. Cuando usted empieza a desarrollar el carácter de Cristo en su vida, cuando Cristo empieza a vivir en usted, usted empieza a morir y Cristo empieza a levantarse, el propósito en su vida se va volviendo más claro. Por eso yo supe y mi esposa supo que éramos llamados a ser pastores, a levantar una obra para Él, un paso más adelante de acuerdo a su propósito. Pero no era mi propósito personal, porque si usted se da cuenta, el propósito de Dios está por encima del mío y del de ustedes. Y por eso nos juntó, para que descubramos ese propósito como cuerpo y lo que Dios quiere hacer en y a través de cada uno de nosotros, que solo va a ser descubierto cuando tú te empieces a parecer a Cristo. Antes no. Y solo es a través del Espíritu Santo y la palabra. Entonces mire esto, hay 3 condiciones indispensables para el desarrollo del carácter, 3, de acuerdo a lo que descubrimos en la palabra. El primero es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia te proporciona la verdad que necesitas para crecer, porque no es una verdad temporal, es una verdad eterna. ¿Por qué es una verdad eterna? Porque es alguien, no es algo. La palabra, ¿quién es? Y Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el alfa y el omega. Él no va a dejar nunca de existir. Quiere decir que Él es eterno. Él es una verdad eterna. Todas las verdades que estemos viviendo nosotros en el espacio, en la materia y en el tiempo son verdades temporales porque van a cambiar. Si tú estás tratando de definir a Dios por lo que ves en esta tierra en cuanto a espacio, materia y tiempo, estás equivocado. Y por eso hay muchos que no creen en Dios y quieren aterrizar a Dios que está por encima de esto a ideas humanas. Señor, explícame quién eres tú y creo que eres tú. Cuando Dios está por encima. Alguien lo dijo muy bien, el creador del computador está dentro del computador, está por fuera. Y es el que le da sentido a todo el computador. Y le da órdenes. Lo mismo, el creador del universo no está en el universo, está por encima del universo. Por eso dice la Biblia que ni los cielos lo pueden contener. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que los nuestros. Y Él es el que nos dicta nuestro propósito. Y nos revela sus planes de amor y de gracia. Por eso es que la palabra es fidedigna. Porque aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo. Por más de 40 autores distintos por un espacio de más o menos 1500 años.
Y tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto tienen un hilo conductor, y el antiguo pacto nos habla de la vida venida de un Salvador, porque el hombre fue destituido de la gloria de Dios, y las profecías y todo apuntan a Jesucristo, los evangelios, la vida del Salvador aquí en la tierra. Y a partir de Hechos en adelante nos habla de la vida del Salvador en nosotros, moldeando el carácter de Cristo para llegar a Apocalipsis o de Revelaciones, y es la consumación del ministerio de ese Salvador y la gloria venidera. Eso es la Biblia. Y si Dios no le inspiró, entonces ¿por qué concuerda? Porque habla de lo mismo de muchas maneras, y porque Cristo cumplió cada una de las profecías del antiguo pacto. Entonces, lo primero, para poder crecer al carácter de Cristo, necesitamos su palabra, que nos revela la verdad y revela la verdadera condición de nuestro corazón. Por eso es que la gente no se quiere acercar a la Biblia, porque dice la Biblia que amaron más la oscuridad que la luz. No se quisieron sujetar a lo que Dios dijo. Lo segundo, necesitamos la iglesia. Uno es la palabra y la iglesia. Algunos dicen, pero ¿la iglesia para qué? Pónganle cuidado. Porque la iglesia proporciona el apoyo que necesitamos. La iglesia nosotros. En la iglesia crecemos juntos. En la iglesia adoramos juntos. En la iglesia nos perdonamos. Porque yo le voy a decir algo. Si usted entró por esas puertas, dispóngase a que alguien le saque el mal genio. Porque si usted creyó que la iglesia es un ambiente perfecto, se equivocó. Somos imperfectos, pero el perfecto. Correcto, porque de tu iglesia tú no te vas, tú tienes que perdonar al hermano. No es, ay, me voy para otra iglesia porque aquí me ofendieron. No has entendido que la iglesia no es un lugar a asistir, sino es un lugar a pertenecer, porque es una sola iglesia en el cuerpo de Cristo. Y lo que tú vivas en una, vas a replicarlo en la otra. ¿Sabes por qué? Porque ese hermano que te fastidió no se fue a otra iglesia, pero tú sí. Y te vas a encontrar otro hermano peor, porque Dios quiere desarrollar el amor para que cumpla su propósito, para que seas más como Cristo. Entonces mejor es arreglar nuestros problemas. Por eso la iglesia es necesaria para tener el carácter de Cristo. Porque en la iglesia tenemos que perdonarnos. Y yo te aconsejo, no te vayas de una iglesia porque la personalidad del pastor no es como la que a ti te gusta. Porque algunos pueden estar de desacuerdo, como un hermano me dijo en Bogotá, y yo lo aprecio que me lo haya dicho, y me dijo, ¿sabe qué? No me gusta cómo predica. Me dijo, sus ejemplos son tan bobos. Y yo no me enojé, yo le dije, gracias por decírmelo, pero ¿te puedo decir algo? Y me dijo, sí, dígame, y se alistó como para ver qué le va a responder. Yo le dije, no te quedes con mis ejemplos, quédate con la palabra. Si hay algo de verdad que sale de mi boca, quédate con eso. No te fijes en mi personalidad. Y me dijo, bueno, lo voy a hacer. Y gracias a Dios, permaneció en la iglesia. Y creció. Y después nos volvimos muy buenos amigos. Porque en la iglesia nos aprendemos a soportar los unos a los otros, diferentes personalidades. Aquí estamos salvadoreños, hondureños, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, hispanos, porque hay mezcla de todo. Mexicanos, chilenos, ¿cierto? Chileno, de pura cepa, ¿cierto? Argentinos, por fe, todavía no tenemos argentinos, pero el Señor nos va a traer, pulir a los chilenos, no mentiras, ¿cierto? Porque piedra con piedra se aguza. Aprendemos a crecer, entonces necesitamos la palabra, necesitamos la iglesia, atender regularmente a nuestra iglesia para que nos cambie. Y tercero, necesitamos las circunstancias. Necesitamos las circunstancias para ver cómo Dios es Dios. Necesitamos muchas veces atravesar por la escasez para entender que Él es Jireh, nuestro proveedor. No es nuestro banco, no es nuestro trabajo, no es nuestras habilidades, no es lo que tengamos, no son los clientes tampoco, sino que Él es Jehová Jireh. A veces, aunque no es plan de Dios, las enfermedades, porque Él quiere que no tengamos enfermedad, cuando vienen las enfermedades es una buena oportunidad para conocer a Jehová Rafa, el sanador, porque dice la palabra que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Es necesario a veces, aunque es doloroso, que partan a la presencia de Dios personas que amamos para entender que Él es el consolador, el que trae consuelo a nuestra alma en los tiempos difíciles.
Entonces necesitamos las circunstancias también. No tratemos de hacerle la vuelta a las circunstancias y querer que en esta vida vamos a vivir felices y contentos. Sí, vivimos felices y contentos con Cristo por dentro. Pero pretender que nuestra felicidad o nuestra paz depende de lo exterior es tonto, porque todo va a cambiar. Si hoy estás bien, prepárate. De pronto en unos días no vas a estar tan bien como hoy. Pero si hoy estás mal, prepárate, porque en unos días vas a estar mejor. La vida es cíclica. Vienen dificultades y las superamos, vienen problemas y los superamos, porque eso fue lo que nos prometió el Señor. No nos prometió una vida feliz, nos prometió fue que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Entonces, si estudiamos y aplicamos la palabra de Dios, si asistimos constantemente y nos vinculamos con otros creyentes en la iglesia y aprendemos a confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles juntos, está garantizado que vamos a empezar a llegar a ser más como Cristo. Porque la iglesia, Dios la creó. Jesucristo murió por la iglesia y originó la iglesia cuando Él partió de esta tierra. Entonces ya estoy cerrando, porque al entender el propósito de Dios para nosotros, somos integrados en el cuerpo sin dificultades. Vamos a poder integrarnos fácilmente en el cuerpo de Cristo. No va a haber celos entre nosotros, no va a haber es que este creció el uno, que este el líder, y como que este líder y hace esto, y mire, no ve el carácter. Muchas cosas, sino que entendiendo que somos una suma de propósitos individuales que dan como resultado un propósito general. Yo le voy a decir algo, nosotros no podemos ser iglesia si tu propósito falta. Una sonrisa perfecta necesita todos los dientes, ¿sí o no? Si no queda chimuela. Y cuando tú no vienes y tú no asistes, nos vemos chimuelos, porque tú eres una pieza fundamental en la sonrisa de Dios aquí en la tierra. Tú eres importante. De hecho, los procesos que estás atravesando a todos nos interesan. Queremos orar por ellos. Queremos ayudarte a superarlos, porque tu bien es nuestro bien. Eso es como el matrimonio. En un matrimonio no hay ganadores ni perdedores. O todos son ganadores o todos son perdedores. Cuando tú peleas con tu cónyuge, no ganas una pelea, porque si sientes que la ganaste, perdiste. Porque en un matrimonio son uno. Son uno para salir adelante. Y si uno está mal, los dos están mal. Y si uno tiene la razón, ninguno tiene la razón. Y si uno ganó, los dos perdieron. Lo mismo en la iglesia. Todos estamos juntos y el Señor nos puso juntos. Mire esto. Romanos 17 al 19, ¿qué nos dice? Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Hay un padecimiento? Por supuesto. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Siempre después de una dificultad viene la gloria de Dios manifestarse en tu vida. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. De los hijos en conjunto, no de algunos hijos de Dios, de todos juntos. Entonces, al poner nuestros ojos en Dios primero, es donde Él va a restaurar nuestra confianza en Él. Y para cerrar, solo quiero contarles un poquito de lo que dice Lucas capítulo 5 en una historia bien linda que ustedes se conocen. Y es, Jesús estaba empezando su ministerio y estaba junto al mar de Galilea y estaba predicando o enseñando en la orilla. Y vio dos barcas que estaban allí y estaban lavando sus redes, dice la historia, dice la palabra. Y le pidió a una de los barcos que si se podía, una de las barcas que si se podía subir en ella para enseñar a la gente, ¿cierto? Y él se subió y medio a regañar. Suponemos que el dueño del barco le dijo, bueno, súbase. Y terminó la enseñanza. Y pasó lo que vamos a ver en el siguiente video. Cuando Jesús
termino de enseñar a las personas. Video. Hagamos de cuenta que entonces, vamos a ver. Se escucha el sonido de las campanas. Yo lo mandé. Que ya se acabó el servicio que me acaban Ahora de decir. arrojen la red Ahí para está el pescar. video. Pero podemos volverlo desde el principio con audio. Un poco Gracias. más allá. Estuvo bueno ese chiste. Ahora arrojen la red para pescar. ¿Puedes volverlo con audio? Es que no Un se poco más escucha. allá. No se escucha y es clave lo que... Ahora arrojen la red para pescar. Un poco más allá. Audio, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Solo cuadre el audio. Eso, súbelo todo. Ya. Por cuarta ocasión, vuelve la toma. Menos mal ustedes. Gozo en el corazón. No tengo nada en su contra, maestro. Hicimos eso toda la noche. Si eso quieres. ¡Sujeta la red! ¡Sujétala! ¡Levántala! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡La red se está rompiendo! ¡Tiren, tiren! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Tiren, tiren! ¡Tiren arriba! ¡Eso es! ¡Con fuerza! ¡Levántenla! ¡Eso! ¡Tiren! ¡Más arriba! Gloria a Dios. Y el Señor me hablaba, y así era que iba a comenzar el servicio, pero el Señor me dijo, no vas a terminar así, porque me dio una palabra, y es esto. Después de esta historia, ellos quedan maravillados. Pedro de Jesús y reconoce que es el Mesías, que es el Señor, que es Dios. Porque tal vez aquí en este lugar que han hecho todo lo que saben hacer y sin embargo no han podido saciar su vida. Y han hecho de todo. Y han buscado felicidad, han buscado provisión, han buscado sustento de diversas maneras. Algunos tal vez hasta le han pedido a Dios y le han dicho, ayúdame. Y algunos practican el versículo bíblico que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, eso no está en la Biblia, eso no lo dice la Biblia, pero creemos que sí está en la Biblia, no él está. Si lo encuentra, me dice. Y lo reto a que lea toda la Biblia para ver si lo encuentra. Porque Dios no necesita nuestra ayuda para hacer las cosas. Pero ¿qué me decía el Espíritu Santo? Que donde has fallado hasta hoy, vas a tener éxito. Que pueda que lo hayas intentado toda la noche, pero bajo la dirección y la palabra de Dios, vas a ser fructífero. Y que todo aquello que has perdido, Dios lo va a restaurar y lo va a restituir de acuerdo a su propósito.
Pero necesitamos hacer lo que Pedro también hizo, parar y escuchar la voz del Maestro. Y Jesús en esta noche nos está hablando y nos está diciendo esto: entrégame tu corazón, entrégame tu corazón, para que yo te pueda direccionar. Tengo todas las cosas para ti, porque no es en tu tiempo, es en mi tiempo, porque no es a tu manera, es a mi manera. Porque no me has escuchado y has querido hacerlo a tu forma. Yo quiero que vivas bien. Quiero que tengas provisión. Yo quiero que tengas sustento. Yo quiero que tengas salud. Yo quiero que tengas un propósito y un plan para tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Pero necesito algo y es tu corazón. Y hoy es una buena noche para que le entregues el corazón al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ahí viene el título de este mensaje. Dios quiere restaurar tu confianza en Él. Porque tal vez hasta ahora las cosas no han salido como has querido, como le has pedido, como le has dicho. Pero Dios está ahí. Y lo que has intentado hacer una y otra vez y no ha resultado, ahora Dios te dice una palabra y dice: yo voy a estar contigo. Y Dios te va a decir dónde es la red. Y Él se va a encargar de llenarla en el área que necesite ser llenada. Viene un tiempo de restitución, iglesia. Viene un tiempo de restauración para tu vida. Viene un tiempo de restitución. Pero acuérdate que no es a tu manera. Necesitas dejar que el Espíritu Santo te lleve a su carácter, para que el carácter de Él empiece a ser formado en ti, para que puedas deshacerte de todas las ataduras que hasta ahora no te han dejado avanzar, y Dios pueda llenar tus manos con todo lo que Él ha preparado para ti. Hay algunos que tienen sueños frustrados en este lugar, y el Señor te dice: no te frustres, créeme, porque yo te diré dónde hay peces, porque yo te diré dónde está tu cosecha, pero necesito que me entregues tu corazón. Y ahora ahí donde tú estás, y yo te animo a que tú le digas: Señor, te entrego mi corazón. Repite esto después de mí: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. He vivido la vida como me ha parecido y no he obtenido los resultados que he esperado. Pero hoy entiendo que solo tú eres el único que da propósito y sentido a mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mis planes, mis pensamientos, aún mis pecados te los entrego. Lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad. Permite que tu Espíritu Santo me guíe a toda la verdad para descubrir tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Y si alguno de ustedes ha perdido la confianza en Dios, es bueno que lo reconozcan. ¿Cómo sabemos que hemos perdido la confianza en Dios? Cuando algo no ha pasado a pesar del tiempo. Cuando ya tal vez hasta hemos abandonado el sueño de Dios, ya cuando nos hemos abandonado a nuestra suerte. Dios es poderoso, todavía no conoces en toda la dimensión a Dios como deberías conocerle. Dios es para bien conforme a su propósito. Y yo te animo a que ahí le digas: Señor, con tus palabras, dile: hoy restaura mi confianza en ti. No sé lo que va a pasar en un futuro, pero sé y entiendo hoy que tus planes para mí, tus propósitos, tus pensamientos son de bien, son de paz. Y hoy recibo tu paz. En esas áreas donde tal vez no he obtenido respuesta, hoy recibo tu paz y confío en ti. Y me libro de toda carga y descanso en tu propósito. Oh, Padre, gracias por llevarte toda aflicción y todo peso, por empezar a restaurar la confianza en cada uno de tus hijos, por despertar, Señor, y traer un avivamiento en los corazones, para que pongamos nuestros ojos en ti. Y gracias por la temporada de bendición que está frente a nosotros, en donde caminaremos
poniendo nuestros ojos en ti para que tu carácter sea moldado en nosotros y podamos ver el propósito tuyo para cada uno de nosotros más claro. Gracias porque no has terminado con mi vida. Puedes decirle eso al Señor. Gracias porque no has terminado con mi vida y porque hay mucho más de lo que yo puedo imaginarme o entender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora necesito, por favor, que de parte de Dios abraces a la persona que tienes al lado. Es un propósito en el Señor. Y Dios cumplirá su propósito en ti. Ven, Chayito, hazme un favor. Abraza a Nancy. Dile, Dios tiene un propósito contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios tiene un propósito con tu vida. Gloria a Dios. Una administración de amor del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Dios no ha terminado contigo. Y yo te animo que si vienen situaciones que tal vez no son las que deseaste, di esto: Dios no ha terminado conmigo. El diablo no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra en mi situación. Tome asiento un segundo y vamos a ver los anuncios que tenemos ahorita para este